Mis amigos, ya estamos en el segmento de la entrevista de la semana en este su espacio Puntos Encontrados con Leandro Pérez, y tenemos con nosotros hoy una figura que podríamos decir es nuestro consultor político, el politólogo Daniel Pou, a quien le damos la bienvenida una vez más a Puntos Encontrados. Saludos, mi hermano, bienvenido a compartir con nosotros de su experiencia, su capacidad y los análisis actualizados de la vida en la República Dominicana y más allá. Cuénteme, ¿cómo se siente? Muy bien, don Leandro, muy agradecido de que nuevamente me invite a Puntos Encontrados, que es un programa de primera línea para todo aquel que quiere estar actualizado en temas políticos, sociales, económicos y de cómo se va moviendo la correlación de fuerzas a nivel internacional, sobre todo en temas de geopolítica, que hay fuertes convulsiones en los últimos tiempos. Bueno, en República Dominicana esta semana el tema obligado ha sido las fusiones de instituciones y la eliminación de otras también por parte del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. En ese sentido, nos gustaría escuchar su opinión. ¿Qué tan positivo serían estas fusiones para el desenvolvimiento, la eficiencia y el ahorro de recursos para el actual gobierno? Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Sí, mira, las fusiones son necesarias porque con el tiempo muchas instituciones que se crearon en determinadas coyunturas pues fueron languideciendo porque lo que implica la tecnología, lo que implica el expertise de cada una de ellas, muchas ya pues fueron siendo simplificadas en instancias anteriores que tienen de alguna manera que ver con los procesos. Yo particularmente creo que el gran hito de las fusiones no es tan solo la cantidad de ahorros que va a tener el Estado con estas fusiones, sino la eficientalización del Estado y la supresión de la macrocefalia estatal, que se constituye en una carga burocrática que entorpece los procesos. Estoy completamente de acuerdo y creo que con el tiempo debemos empezar a ir todavía más simplificando lo que es el andamiaje institucional del Estado Dominicano. No, realmente los procesos son tediosos con el Estado. Bueno, Fácilmente cualquier caso, por sencillo que sea, te toma 2, 3 meses, hasta 6 meses para poder llegar a un feliz término, a un feliz término, claro. O una negación de la solicitud. Sí, por la duplicidad de funciones y algunas que se justaponen unas entre una institución y otra, entonces eso crea una pugnacidad interinstitucional que no debe ser, porque estamos en un mundo hoy en día donde todo debe cursar por las instancias institucionales de la manera más ágil posible. Entonces, a partir de ahora, para poder dejar atrás un tanto esta burocracia y poner también en práctica esta fusión, naturalmente que esto pasa ahora al Congreso Nacional porque algunas están creadas por leyes. Tienen leyes orgánicas. Entonces, esto implica que estas fusiones no se van a dar por el momento, sino que esto toma un proceso, ¿no? Claro, eso implica un rediseño de todo lo que es la estructura del Estado, la relocalización de las funciones, porque hay funciones que si bien se van a pasar de una instancia a otra, los procesos hay que simplificarlos y eliminar las justaposiciones. Eso es un trabajo delicado, es un trabajo de arquitectura institucional y son procesos que tienen que ser muy bien pensados. Implica que esto tomaría fácilmente 6 meses, un año. Un año. Tomando en cuenta de que el gobierno tiene de frente una serie de transformaciones, claro. Nuevas. Ahí está el caso de la reforma a la Constitución de la República, el tema de los impuestos. El tema fiscal. Sí, la reforma fiscal, que es un tema bastante fuerte. Es un tema bastante fuerte. Claro, la parte de reforma fiscal tiene dos puntos
dos ejes fundamentales, que la parte estratégica de la filosofía de la fiscalidad en República Dominicana y la eficientización de lo que es la captación de los gravámenes por el alto nivel de evasión que existe en nuestro país. Efectivamente, esta parte de la fusión del MESIC con educación, naturalmente que va a traer consigo también la cancelación masiva, ¿no? de empleados, o pasarán todos estos empleados a educación con la fusión. No, bueno, claro, lo que pasa está que el Ministerio de Educación tiene funciones dentro de lo que es el actual estatuto sobre la educación preuniversitaria. El MESI ya es de la educación universitaria y postuniversitaria, o sea, especialidades. No creo que haya que eliminar muchas plazas. Lo que se van es sencillamente los procesos se van a agilizar, se van a simplificar, van a tener un curso continuo dentro de un mismo ministerio y se evita la fragmentación y esa visión de compartimentos estancos que muchas veces en el Estado Dominicano se convierte en algo tan odioso. Que tú tienes que ir de educación al MESID y el MESID responder la educación. Ya no, ya tú vas a tener todo el proceso en una misma plaza y podríamos decir en una misma bandeja de servicios. Bueno, junto a este anuncio, estas fusiones, vemos también que se anunciaron medidas para evitar aparentemente la dilapidación de recursos, donde se está prohibiendo la compra de vehículos, las celebraciones de aniversario de las instituciones, las impresiones de memorias y la congelación de la nómina pública. Esto podría realmente resolver o ayudar en parte a lo que es lo que es economizar recursos del Estado. Sí, indiscutiblemente, por ejemplo, ahora cuando tú tengas el MESI con el Ministerio de Educación, tú vas a tener dos flotas vehiculares que van ahora a integrarse hacia un mismo ministerio. Entonces lo que hay que hacer empezar es a racionalizar. Si la educación preuniversitaria tiene que ir a un destino cualquiera del país, Barahona, Higüey, La Romana, y el equipo de nivel universitario tiene que ir, pues pueden irse en un mismo vehículo, no hay por qué tomar un vehículo para un equipo y un vehículo para el otro cuando muchos de ellos pueden caber en una pequeña vanette y poder desempeñar su servicio, porque ya hay una cuestión de planificación estratégica que puede rendir frutos en economía de combustible, economía de dietas, economía incluso de capital humano. Entonces significa que ciertamente existe toda la posibilidad de que se ahorren esos 25.000 millones de pesos que anunció el gobierno. Sí, sí, y hasta más. Yo creo que va a ser mucho más todavía. Hemos hablado prácticamente, nos hemos circunscrito a lo que tiene que ver con el ministerio, con el MESID, sí, y en fusión con educación, pero también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo pasa a Hacienda. El Ministerio Administrativo de la Presidencia entra sencillamente como un secretariado de la Presidencia. ¿Qué le parecen estos cambios también? Excelente, excelente. Porque, fíjese a ver, el Ministerio de Hacienda es uno de los ministerios más antiguos que tiene el país. Claro, hoy en día el Ministerio de Hacienda no tiene por qué conllevar la carga que podía tener en otros tiempos. Y hay un tema de ejecuciones que tienen que ver con lo que son las funciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La fusión de estos dos ministerios pues, nos va a permitir tener una visión más holística de lo planificado y de lo ejecutado en términos de lo que es el gasto público, la inversión pública. Entonces, creo que con esta medida pues, se van a unificar muchísimos procesos y algo más que es más importante, se va a lograr una sinergia institucional
que va a agilizar los procesos. En definitiva, estas acciones vienen a favorecer al pueblo dominicano. Sí, porque se van a racionalizar más los procesos. O sea, tú no vas a tener Entonces, esta posición de los partidos de oposición criticando estas medidas. Bueno, pues lo que pasa es que la visión clientelar del Estado indiscutiblemente obliga a tener una estructura estatal macrocefálica, ¿verdad? Una cabeza grande con unas piernas débiles, que son la parte de la ejecutoria gubernamental, y ahora pues vamos a tener una institucionalidad más simétrica. Robustez arriba, robustez abajo. ¿Implica esto, sería uno de los principales legados que ha de dejar Luis Abinader cuando se vaya del poder en el 2028? Sí, estos fueron temas que tuvieron en debate muchos años, pero había que tener una voluntad política. Tiene su costo político también, ¿no? Tiene sus costos dentro de la visión de la política clientelar, pero ya hemos visto cómo la política clientelar en este país ha llevado a la languidez del propio sistema de partido. ¿Por qué? Porque cada día menos dominicanos dependen del Estado. Entonces, el que lo ve desde fuera del Estado, que está adscrito en su forma de vida, en su ejercicio profesional en el sector público, lo que terminaba siempre era indignado. ¿Por qué? Porque el contribuyente dice, ¿cómo es posible tantas instancias institucionales con el dinero que yo aporto por mis impuestos, por mis contribuciones al Estado, y tantas duplicidades gastando una parte importante del presupuesto nacional que se podría destinar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la calidad de los servicios que brinda el Estado dominicano? Bueno, ya saliéndonos de ese tema, esta semana el Partido Revolucionario Moderno se reunió con prácticamente toda la matrícula de los diputados para tratar el tema de la solicitud que ha hecho el Poder Ejecutivo de reducir el número, unos 53 diputados menos de cara a las próximas elecciones. Podría ser para el 2028 o para el 2032. Sin embargo, ha habido una resistencia de parte de la Cámara Baja, de los diputados, la amplia mayoría que tiene el PRM, y finalmente se ha acordado directamente con el PRM la reducción solamente de 20 y que estos 20 se saquen de aquellas jurisdicciones, de aquellas circunscripciones o provincias donde el número de diputados exceda de 5 en adelante. Me gustaría su opinión en torno a esta reducción, que no ha sido la reducción solicitada por el presidente de la República, sino que se reduce prácticamente mucho menos de la mitad. Sí. Podríamos decir que es un desacato a la línea propia del presidente, o es sencillamente la posición de un órgano que es independiente, como lo establece la Constitución, del Poder Ejecutivo. Bueno, fíjese, a ver, todo lo que se propugna desde el Estado y sobre todo desde el Poder Ejecutivo no necesariamente tiene que ser una línea partidaria, porque en cierta medida hay una distancia obligatoria entre el partido de gobierno y entre el gobierno del partido, porque para eso es la democracia. Sí. O sea, el Congreso no puede ser, o el partido no puede ser un sello gomígrafo del presidente. Eso es una demostración en cierta medida, de robustez democrática. El hecho de que las estructuras del partido tengan visiones diferentes. Ahora, lo que sí es preocupante es la visión que se está promoviendo hacia el Estado desde el partido. O sea, nosotros sabemos que tenemos un poder legislativo hipertrofiado en número de matrículas, sobre todo en lo que corresponde a la Cámara de Diputados, y que eso fue el producto del fraccionamiento de los territorios. Surgieron nuevas provincias, surgieron nuevas demarcaciones, entonces se incrementó el número de diputados. Hay un principio, y es que ninguna demarcación debe tener menos de 2 diputados, y eso es correcto,
porque siempre tiene que haber una representación proporcional, lo más cerca a lo proporcional posible. Y eso es correcto, pero sí, indiscutiblemente, como usted señala, hay demarcaciones que tienen 5, 6, 7. Aquí en el distrito En el y en el Gran Santo Domingo, ahí Ahí eso es, bueno, pasan de 14 la sí, cantidad de la cantidad de diputados diputados y eso. en Ahí sí algunas yo, jurisdicciones. sí, ahí yo considero que se puede hacer una proporcionalidad más racional sin que se pierda el espíritu de la representación democrática del territorio. Ahora bien, yo creo que este va a ser quizás el primer intento, pero después con el tiempo que la necesidad de eficientizar el poder legislativo se vaya acrecentando y que haya una toma de conciencia de la clase política de esa necesidad, se podrán disminuir otros 30 y pico de diputados, que me parece que redundan de manera excesiva sobre lo que es la organicidad del poder legislativo. Porque no creo que mientras más diputados haya, más iniciativas tienen que tener en carpeta los partidos, porque las iniciativas no deben partir de los diputados personalmente, sino deben de partir de las visiones políticas que se tienen en cada partido. Y yo estoy completamente de acuerdo que esa hipertrofia, ¿verdad?, de miembros de la Cámara de Diputados hay que irla ajustando a la necesidad de los nuevos tiempos. Claro, hay un tema que es de calidad, que es la principal preocupación que debemos tener todos los dominicanos, tanto los que se encuentran en el litoral de la política como los que se encuentran en el litoral de la sociedad civil, por lograr tener un Congreso más productivo, más eficiente, más aterrizado y más enfocado en la democracia. En el partido de la Fuerza del Pueblo ha habido un revuelo luego de que Félix Bautista haya pronunciado la posibilidad de aspirar a ser candidato presidencial por esa organización política. Hemos visto una serie de allegados, de personas allegadas al líder Leonel Fernández criticando a Félix Bautista, y realmente me gustaría que usted me hiciera un análisis en torno a esto, si un partido puede avanzar castrando la posibilidad de que haya alternabilidad dentro de ella misma, ¿no? Bueno, yo creo que si Félix Bautista es bueno para apoyar el proyecto de Leonel Fernández, también debe ser bueno para poder aspirar a la candidatura presidencial. Lo que sucede está que hay falta sinceridad. La Fuerza del Pueblo fue creada para servir de catapulta a la candidatura de Leonel Fernández, no para expresar una discrepancia con el Partido de la Liberación Dominicana, que generó una fragmentación del partido. Entonces, si la expresión política tiene como naturaleza y como finalidad pues servir de catapulta a una persona, indiscutiblemente estamos hablando de una institución con los pies de barro, cuya esencia democrática definitivamente queda coartada por la visión de figura omnímoda del fundador de esa organización. Leonel Fernández es una persona que no se puede menospreciar su capacidad, pero también hay que poner en su justa dimensión la visión omnímoda que él tiene sobre su presencia en la política dominicana, que es donde indiscutiblemente puede producir una fractura dentro de la Fuerza del Pueblo, y nadie sabe hasta qué punto podría llegar esa organización en términos de desarrollar una crisis interna. En el ámbito internacional, otra vez se produce un atentado frustrado en contra del candidato presidencial Donald Trump. Me gustaría también escuchar su opinión, usted como especialista y que también le está dando seguimiento
a lo que es la política de los Estados Unidos, esta campaña que ya cierra con sus elecciones en el próximo mes de noviembre. ¿No le parece a usted sospechoso que después de la candidata demócrata Kamala Harris ganarle abrumadoramente el debate, se presente ahora esto de que hubo un atentado otro nuevo atentado contra el candidato republicano? Bueno, justamente conversando con unos amigos que trabajan en la seguridad en Estados Unidos, con quien mantengo un flujo casi cotidiano de intercambio de información, dentro de la tipología de penal no se puede hablar de atentado porque no se concretizó el atentado. Sencillamente, los organismos de inteligencia detectaron a una persona que se encontraba en el radio de presencia del presidente Trump, en el área del presidente Trump. Fue llamado la atención, se le disparó, luego emprendió la huida, se detuvo, pero él en ningún momento utilizó el arma que llevaba con la finalidad de atentar en contra del presidente Trump. El principal que no existe la seguridad de que ciertamente él estaba en eso de atentar contra Donald Trump. No necesariamente, pero sí causaba sospecha de que se encontrara en un área próxima donde estaba presente el expresidente Trump. Ahora eso está en manos justamente de un fiscal de origen haitiano. Y resulta que llama la atención porque... Que precisamente en estos momentos que Donald Trump ha atacado tanto a los haitianos, su caso cae en manos de un fiscal haitiano. Un fiscal nacido en Puerto Príncipe, y que fue un jovencito que llevaron de 7 años a Estados Unidos y que se incorporó al ejército de Estados Unidos, o sea, una persona que tiene honores militares y que luego, por su tenacidad y su deseo de superación, se hizo abogado y ha llegado a ser fiscal. Entonces, pero en Estados Unidos, usted sabe que la profesionalidad impera mucho y el sentido ético, pero la figura jurídica de atentado todavía, porque ni siquiera se ha podido evidenciar que la persona tenía intenciones. En derecho en Estados Unidos, la intención es un elemento de mucho peso y eso hay que demostrarlo en los tribunales. Finalmente, ya se está hablando de la puesta en funcionamiento del Consejo Electoral en Haití, el cual tiene la responsabilidad y la tarea de organizar las elecciones y ayudar a crear un marco legal para que la más amplia mayoría de los haitianos puedan elegir el próximo presidente de esa nación. ¿Existen las condiciones? ¿Cómo podría ser un proceso electoral en Haití? Bueno, justamente esa fue la propuesta que llevó el secretario de Estado norteamericano, el señor Blinken, ante el Consejo de Transición que está tratando de manejar la crisis haitiana y que no ha sido muy exitoso, dicho sea de paso, porque el principal propósito de ese consejo es recuperar y tener control del territorio. Yo creo que hablar de elecciones en Haití es extemporáneo, pero porque para hablar de elecciones primero se necesita la recuperación del control del territorio. Segundo, un aspecto que ha socavado mucho la democracia en Haití, y es que hay que documentar al pueblo haitiano. La mayor parte del pueblo haitiano, tengo entendido que más del 60% no tiene documentos de identidad para ejercer el derecho al voto. Entonces tú no puedes convocar unas elecciones para que un 30% del universo de la población... No, aparte de lo que se van a abstener de votar. De lo que se van a abstener. O sea que tendríamos unas elecciones quizás con un 20%. Con un 20%, un 17% del universo de los nacionales haitianos. Ahora, algo hay que hacer. Hay que darle forma realmente para ver cómo la institucionalidad de una forma u otra empieza a instaurar allí. Yo creo que en las actuales condiciones convocar y realizar un proceso electoral es poner de nuevo a Haití a la orilla del abismo. Hay que agotar las rutas que requiere un proceso electoral. Recuperación de territorio, documentación, ¿verdad?
establecer las demarcaciones, la representatividad y un aspecto fundamental, el tipo de gobierno que se tiene que dar a Haití. El actual modelo haitiano, que es sencillamente una copia de un modelo, de modelos europeos, de países donde hay un desarrollo institucional tremendo, no es adecuado. No es adecuado. Entonces, me parece que no es el recurso prioritario para empezar a tratar de estabilizar Haití. Bueno, agradecemos infinitamente al politólogo Daniel Pou por atender a nuestro llamado, como siempre, venir a conversar con nosotros de todos estos tópicos que ustedes han podido disfrutar en esta entrega especial de Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Gracias, hermano, por venir. Muchas gracias a usted. Mis amigos, a ustedes las gracias también por estar en sintonía con nosotros. Será hasta nuestra próxima entrega. Dios les bendiga.